Macarena Gómez, Sí. hija de padres cinéfilos. Sí. ¿Qué películas se veían en tu casa cuando eras pequeña? Todos los años, lo que el viento se llevó. ¿Tu geografía, la geografía de tu vida, es paralela a los raíles del tren, ¿no? Que te llevan desde Córdoba, tu Sí, Córdoba sí. natal, A Figueras. a Figueras, que es donde ahora vives, en una ahora vivo. masía. Sí, 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 sí. Es Yo curioso. tengo una suerte. Yo siempre digo, el AVE lo han hecho para mí. Y la gente me dice, pero chica, no te aburres en el tren. Y digo, es mi momento de paz. Claro. Es cuando puedo estudiar mis guiones, leer libros, mandar mails. Es mi oficina, como esta. El tren es mi Sí, oficina. sí. Aparte de estudiar, es muy interesante porque estudias mucho el comportamiento de todos los pasajeros. Eso es maravilloso. ¿Qué emoción es la más difícil de interpretar, Macarena? A mí me resultó muy difícil, no una emoción, pero sí un personaje que tuve que interpretar hace muchos años, el de madre, porque no era madre. Hay una frase muy maravillosa que nosotros somos, nuestros personajes son la experiencia vivida y la experiencia que te queda por vivir, ¿no? Yo cuando tuve que hacer de madre sin ser madre, lo hice fatal. ¿Y ser madre de Dante te ha transformado? Uy, qué pregunta. Ser madre me ha ayudado a no darle tanta importancia a cosas en la vida que en verdad son trivialidades y yo les daba demasiada importancia. Yo creo que a los 13, 14 años dije, quiero ser actriz. Y estoy muy contenta porque he cumplido mi sueño. Muchas gracias. Nada, un placer. Joana, Sigamos yo el seguiría aquí viaje y hablando. vamos ahí, Claro, ¿no? yo seguiría Comentando hablando nuestras contigo, cosillas. Sí.